Muy buenas, mi nombre es José Manuel Mejía, estudiante de ITLA, matrícula 2022-1750, y en el día de hoy continuaremos con la práctica número 3 del primer módulo de tareas básicas de un administrador. En el día de hoy trabajaremos con la gestión de usuarios y grupos. Para esto vamos primero, antes que todo, a entrar al CMD, a verificar el día y la hora. Si se fijan, este es de ahora 23, 2023 de este año. Ok, vamos a proceder. Para no perder mucho tiempo en esto, sencillo. Voy a iniciar sesión. Password. Parece que le escribí mal la password. Ok, vamos a limpiar esto. Lo primero que vamos a hacer es crear un usuario y luego que creemos un usuario vamos a introducirlo dentro de sudoers. ¿Qué es sudoers? Básicamente es para que el usuario tenga permiso sin necesidad de ejecutar el comando sudo. Es decir, que va a tener algunos privilegios, va a tener privilegios en ese caso. Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es crear un usuario. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente crear nuestro usuario. Em, por ejemplo, yo creo que si no estoy mal, yo creé anteriormente el usuario. Vamos a ver aquí. Sí, crear el usuario. Vamos a crear otro usuario ya. User a José Mejía, por un ejemplo. Ah, perdón. Tengo que ser un superusuario. Cada vez que vayamos a crear o a hacer una tarea que administre, que tenga muchos privilegios dentro de nuestro sistema, tenemos que ser superusuarios. Ahora, si hacemos un user a José Mejía, que es mi nombre, ¿verdad? Si se fijan, ya yo creo el grupo, pero obviamente si quiero después iniciar dentro de ese grupo, necesito asignarle una contraseña, porque cada usuario que esté dentro del sistema se le otorga una contraseña y tengo que otorgarle una. Entonces hacemos el password, ponemos mi nombre de usuario y si se fijan, aquí me dice para crear una contraseña o bueno, o para cambiarla también. Se va a poner prueba, aquí y lo introduco otra vez. Yo voy a poner la contraseña que a mí me placa. Ponga la que a ustedes le llegue un poquito más fácil, ya que yo la pongo un poco sencilla, ya que esto es una prueba, es con fines educativos. Y ahora mismo vamos ahora a ver cómo podemos agregar ese usuario a Sudores. Para tener en cuenta esto, Sudores, perdón, escribí más, Sudores. Dice que no es un directorio, parece que es un archivo. Vamos a concatenar. Cat para concatenar, para ver lo que está dentro del archivo. Sudo Sudores. Si se fijan, aquí concatenamos y podemos visualizar qué cosa tenemos aquí. Si se fijan, espérate, me puedo usar más aquí adentro. Donde dice permitir al usuario root correr cualquier comando donde sea, aquí, en esta parte. Y el weird básicamente es para ejecutar comandos sin necesidad de una contraseña. En este caso, vamos a agregar un usuario aquí, en esta parte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente hacemos un visudo. También, si ustedes querían, también podrían hacer un nano, pero en este caso yo voy a hacer un visudo. Y voy a bajar hasta el apartado donde está root. Aquí está. Entonces aquí voy a poner mi usuario. Un momentito. Eh, aquí estudiante. Y aquí voy a poner, por ejemplo, José Mejía. Voy a poner que todo tenga permiso. Da igual. Entre paréntesis. AOL. En mayúscula. Y all. Entonces ahora cuando le doy ahora escape. Dos puntos. W para guardar, Q para salir. Ah, está en mayúscula, perdón. W para guardar, Q para salir. Y dice que ya ha sido escrito. Si hacemos un su, José Mejía, en el dado caso, estamos aquí dentro. Si por ejemplo yo hiciera un sudo DNF
install Firefox, por un ejemplo. Me dice, ajá, el sistema administrador. Vamos. Si se fijan, utilizamos el sudo, introducimos la contraseña y este nos deja básicamente em, ejecutar el comando sudo. ¿Por qué? Porque hemos agregado nuestro usuario a sudoers y esto que permite, en dado caso, es que podamos ejecutar varios comandos a nivel del sistema. Pero, podremos hacer algo más también. Podemos hacer algo más. Ahora le enseñaré, ahora cuando cargue un poquito eso. Porque anteriormente vamos a decir que yo creo el usuario. Pero yo puedo hacer dos cosas para esto. Yo puedo ver a mi usuario a Will, pero también puedo básicamente introducirlo ahí mismo en el texto. O sea, donde está debajo de root está el nombre del usuario. Vamos a ver qué pasa aquí un poquito más adelante. Vamos a ver. Vamos a esperar que termine todo eso. Ok, me pregunta si yo que no, lo voy a hacer que sí. Voy a instalar todas esas cosas. Vamos a esperar a que cargue. Va a durar un poquito porque dice que llega hasta 157 y por ahí va. Ya va más o menos a la mitad. Vamos a esperar un momentito. No tardará mucho. Vamos a darle que sí. Vamos a esperar a que termine. Y lo que acabamos de hacer es básicamente agregar nuestro usuario para que pueda ejecutar el sudo. Porque como básicamente y creamos nuestro usuario ITRA 2022 desde el principio, a este se le otorgó poder y está dentro del usuario, dentro de un grupo de usuarios que sí pueden ejecutar el sudo. Como nosotros creamos ese usuario nuevo ahora, ¿verdad? El José Mejía, e intentáramos ejecutar un sudo, no nos dejaría en el dado caso, porque no se cuenta dentro del grupo. Entonces, también podemos hacer esta cosa. Si, por ejemplo, hiciéramos un sudo user mode -a para que si está dentro del grupo nos salga, que para agregar el grupo ponemos will, si no estoy mal, y ponemos el nombre. Si se fijan aquí, no nos devolvió ninguna serie de error. Por ende, si por ejemplo ahora vamos a intentar hacer un DNF install Firefox. Ok, no, parece que todavía no. Tenemos que ahora entrar a visudo de nuevo. Sudo, visudo. Ok, entonces, aquí vamos a agregarle que, dentro de todos, ¿verdad? Dos puntos. Espera, vamos a dar ahí para insertar. Dentro de esto vamos a decirle que dos puntos al en mayúscula y salimos y ponemos no password, era así, no password, dos puntos o, momentito, dos puntos, no password, all. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora básicamente no nos pedirá ninguna contraseña para ejecutar cualquier orden que hagamos como si fuéramos un superusuario. Entonces, para terminar de insertar, le damos a escape, dos puntos, guardar y cerrar. Perdón, también me. Entonces, salimos, dos puntos, guardar y cerrar.
Entonces dice que está escrito. Ahora si por ejemplo quisiéramos, vamos a suponer, hacemos un sudo. Si se fijan aquí el sudo de versiones, vamos a hacer por ejemplo sudos eh, install Firefox, sudo DNF. El DNF es el manejador de paquetes de Fedora. Install Firefox, ¿verdad? Pero si yo utilizo el sudo, pero si por ejemplo vamos a suponer que no ejecuto el sudo, no, tiene que ser así. Me dice que no. ¿Por qué? Me dice por qué. Porque básicamente lo que hicimos fue que creamos nuestro usuario para que, para que cuando lo queremos a sudoers, que pueda ejercer en este caso, puede ejercer la opción de, por ejemplo, utilizar el sudo sin necesidad de pedir tener una contraseña. Si por ejemplo hacemos su itla 20221750, ¿verdad? Para ingresar a otro usuario ponemos la contraseña 23 y estamos aquí. Si por ejemplo al momento hacemos un dnf install, vamos a ver el sudo dnf install Firefox. Me pide una contraseña para yo ejercer el sudo, ¿verdad? Vamos a ponerla. Perdón, escribí un poquito. Ah, ok, me dice que sí, pero utilicé el sudo, pero ¿qué pasó? Que me pidió una contraseña. Pero en el caso que quisiéramos aquí sí. Y vamos a poner la contraseña aquí que hemos creado anteriormente para otro usuario. Y hago un sudo dnf install Firefox. En ese caso utiliza el sudo, pero no tuve la necesidad de poner una contraseña. Básicamente yo tengo privilegios dentro del sistema. Entonces esa es la primera parte de lo que vamos a hacer. Eh, Más adelante yo borraré todo esto, arreglaré todo esto, pero en el caso es que eso quedó claro. Vamos a borrar esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Básicamente ahora vamos a crear un grupo y dentro de ese grupo vamos a agregar un usuario. Otro usuario con mi nombre. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar, vamos a crear un grupo. ¿Cómo hacemos un grupo? Hacemos group add, ¿no? Group add, le ponemos, vamos a ponerle, ¿qué es? Group add, ¿qué es? Ah, permiso denegado. Vamos a hacer el sudo. Sudo group add, ¿qué es? Si se fijan, utiliza el sudo, pero nunca me pidió una contraseña. Eso fue lo que configuramos anteriormente. Ahora hemos creado guest. ¿Cómo podemos filtrar eso? ¿Cómo podemos encontrar, saber que hemos creado eso? Hacemos un cat, etc, dos grupos y hacemos un qué, un grepeo para qué, para encontrar a guest. Si se fijan aquí, guest se creó y está en el 1003. Ok, ahora vamos a crear otro usuario. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Vamos a hacer un user, sudo user add, vamos a ponerle prueba y lo hemos creado. Básicamente, si queremos encontrarlo fácil, ¿no? Ccat, no, perdón. Si hacemos, creo que es ID. Ok, pero no. En este caso, si queremos encontrar ese grupo, podemos utilizar el comando find, sudo find, para que desde la raíz me encuentre un usuario llamado guest y solamente quiero lo que diga guest. Perdón. User guest. Ah, perdón. Guest era el grupo, perdón. Para ser un poquito más fácil, vamos a hacer desde home. Ok, aquí está prueba el usuario que hemos creado. Si queremos encontrar el será acá, etc. Group.
Copiamos guest. Grep guest. Ok, ya está. Hemos creado guest. Entonces, ¿cómo podemos agregar a nuestro usuario al grupo de guest? Fácil. Hacemos un sudo user mode -ag para agregar el grupo -a por si, por ejemplo, tiene otro grupo, está dentro de otro grupo y no quieres sacarlo de ahí y entrarlo en otro, sino tenerlo en ambas veces, puedes hacer eso. Si no, básicamente solamente tú usas -g, por ejemplo. Entonces decimos -ag, ponemos el grupo y ponemos ahora nuestro usuario prueba. Si se fijan, si por ejemplo vengo aquí y le digo que quiero, por ejemplo, cat, en ese momento ya pasaría entonces a que al usuario prueba a ser parte del grupo guest. ¿Cómo podemos confirmar eso, por ejemplo? Si hacemos, vamos a hacer un find, por ejemplo, find, cosa, usuario que se llame prueba. Ah, se me faltó el sudo. Find, desde la raíz, un usuario que se llame prueba. Si se fijan aquí, home prueba, básicamente lo encontró y encontró unas extensiones y algunos plugins y etcétera, etcétera, etcétera. Pero queremos visualizar cómo podemos saber que está dentro de ese grupo. Pues entonces si por ejemplo hacemos un su prueba, pide una password, eh, oh, ¿saben qué pasa? Que anteriormente se nos olvidó asignar una contraseña. Vamos a tener una contraseña prueba. Vamos a ponerle AWQR. Un momento. Vamos a asignar una contraseña. Parece que la contraseña que asignamos anteriormente era muy débil, entonces vamos a asignar un poquito más complicada. Pues vamos a ponerle QWERT 123, por ejemplo. Ok, dice que repetimos. Vamos a poner una contraseña un poquito más complicada. Pero vamos otra vez a ejecutar el comando. Esperen. Lleva un momento que es algo un poquito tedioso. ¿Y cómo sabemos que estamos dentro de ese grupo? Si hacemos un ID. Si se fijan, si se fijan, después del group dice 1003 y entre paréntesis dice guest. En ese caso, eso da testimonio de que ya pertenece al grupo guest que hemos creado. Ok, continuando con esto, básicamente ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar todos los cambios que hemos hecho anteriormente. ¿Cómo eliminamos un usuario? Hacemos un userdel con un sudo. Sudo porque no estamos superusuario. Sudo. Si ustedes quieren, podemos hacer. Ah, ¿saben por qué no nos deja? Porque anteriormente no hemos entrado prueba, nuestro usuario prueba a sudoers que permite el uso de sudo. Vamos a hacer, vamos a cambiar de usuario, vamos al usuario que tenemos aquí. En este usuario sí tenemos nuestro usuario dentro de sudoers. Entonces aquí sí podemos usar el sudo. Hacemos un sudo su, nos convertimos en root, no nos pide contraseña porque ya no es necesario. Y entonces en este apartado sí vamos a hacer esto para no tener que estar usando tanto sudo y así. Hacemos un userdel para borrar usuarios, perdón, userdel y hacemos menos, por ejemplo, f
O podemos usar el del solo así. Yo pongo RF de vez en cuando o bueno, cosas. Pero ok. José Mejía dice que José Mejía ahora mismo está en un proceso. Ok, vamos a hacerlo de forma forzosa entonces. En un momento. Si ustedes se fijan, ahora cuando usé el user del me dice que José Mejía no existe. ¿Por qué? Porque ya lo hemos eliminado. Si por ejemplo yo usara un user del al usuario que creamos, que se llamaba prueba, vamos a hacerlo así, menos rf, prueba. Vamos a hacer ahora user del para verificar si ya no, menos rf, prueba. Si se fijan, borramos el usuario y dice que el usuario prueba no existe. Hacemos un user del menos rf, o sea, como una forma forzosa, por así decirlo. Y hacemos, no, ya borramos los usuarios. Vamos a borrar un grupo. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un group del RF y ponemos guess en este caso. Un momento. Oh, solamente con menos F. Perdón. Solamente con menos F es de forma forzosa. Ahora sí. Ya lo hemos eliminado. Eh, ¿Qué otro grupo más? Por ejemplo, vamos a visualizar aquí qué otro grupo tenemos aquí. Si por ejemplo un José Mejía. Ah, parece que todavía seguimos dentro de esto. Otra cosa que le voy a decir también, por ejemplo, algunas veces cuando borramos usuarios quedan usuarios y grupos, algunas veces quedan algunos datos y otra cosa así. Si queremos borrarlo completamente, después de borrar el usuario y el grupo, hacemos un rm-rf, escribimos, por ejemplo, José, le damos a Enter, y cuando hagamos un ls ya no está porque hemos borrado todo lo que esté sujetado al mismo. Si por ejemplo hacemos ahora un rm-rf José Mejía, si se fijan, ahora un ls y ya hemos borrado todo. Y así sucesivamente. Si queremos ver si nada, hemos borrado todo esto, podemos entrar, por ejemplo, a ver los usuarios. Por ejemplo, si hacemos sudo, usamos un find, ponemos barra, desde la raíz, quiero que me busques un usuario que se llame José Mejía para comprobar que no lo hemos borrado. Me dice que no es el usuario de un nombre de un usuario conocido. Eso quiere decir que ya hemos borrado el usuario porque el usuario se llamaba José Mejía. Entonces, si queremos, por ejemplo, buscar otro usuario, por ejemplo, usuario prueba, que dice que prueba tampoco es un usuario conocido porque ya lo hemos eliminado. Entonces, así sucesivamente, ya vieron cómo podemos agregar un usuario que hemos creado a sudoers, cómo podemos hacer que él mismo ya no tenga eh, necesidad de una contraseña para hacerse superusuario. También vimos cómo reescribir en sudoers, también vimos cómo podemos crear usuarios y cómo crear grupos también y cómo agregar un usuario a un grupo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Para finalizar con el mismo, voy a hacer un CM de aquí para verificar el tiempo, la hora de hoy. Hacemos un date y será a la hora que analizó el video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la última práctica del módulo.